Y pues ahora pasaremos al segundo bloque, ¿vale? Con un tema que nos gusta mucho a los nefrólogos, los trastornos electrolíticos, ¿vale? En el primero será el abordaje de la hiperpotasemia por el doctor Josep González del Hospital Marina Baixa. Hola. Bueno, buenas tardes, soy Josep González, nefrólogo del Hospital Marina Baixa en Alicante. Agradecer primeramente a la Sociedad Valenciana por la invitación y, por supuesto, a los patrocinadores. Hablemos de hipercalemia en hemodiálisis. Estos son mis conflictos de interés en esta ponencia. Y bueno, la agenda que nos ocupa hoy, veremos cómo se asocia la hipercalemia con la morbimortalidad, prevalencia y recurrencia de este fenómeno, cómo la hipercalemia constituye una barrera para optimizar tratamientos órganoprotectores, es decir, cardio-nefroprotectores, la evidencia de que mantener la normocalemia en hemodiálisis actualmente es una necesidad médica no cubierta. Veremos también la realidad de esto y hablaremos de las nuevas moléculas y sus características. La hipercalemia, como sabemos, se asocia con un aumento de la mortalidad por todas las causas y de enfermedad cardiovascular. Esta es la curva de mortalidad asociada a hipercalemia. Disculpad, porque me... Ahora, quería poner el puntero. Vaya, hombre. Eso. Esta es la curva de mortalidad y potasio sérico. Aquí vemos cómo, a partir de 5 equivalentes litros, cómo empieza a incrementarse la mortalidad, incluso en el grupo control, llámese grupo control, pacientes que no tienen ninguna patología de base, y además en pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. De aquí sacamos una enseñanza clara, que los pacientes diabéticos o insuficiencia cardíaca y o enfermedad renal son los más propensos a desarrollar hipercalemia y a morir por ella. Además, tenemos el problema de que este fenómeno de la hipercalemia es un fenómeno prevalente y recurrente. Eso es un trabajo del grupo español del Hospital Márquez de Valdesilla, en Santander, en el cual, como veis, ellos experimentan valoran una prevalencia en hemodiálisis en torno a un 16%, es decir, el 16% de los pacientes en diálisis se mantienen en hipercalemia por encima de 5.5 y más de un 4% en hipercalemias graves. ¿Y eso solamente ocurre en España? Pues bueno, vamos a valorar otros grupos. Vemos aquí este interesante estudio del grupo francés de Rossignol, cómo tiene unas características similares al estudio español. Pero este estudio tiene una cosa interesante añadida, que es que si miramos la prevalencia acumulada a 2 años de hipercalemia en los pacientes en diálisis, es decir, si miramos con una lupa longitudinal y no un corte transversal, vemos como casi el 58% de los pacientes en diálisis van a tener hipercalemia a lo largo de esos 2 años y un 35% aproximadamente van a tener una hipercalemia por encima de 6. Y además de esta prevalencia, el fenómeno de la hiperpotasemia, como he dicho, es además recurrente, es decir, que ese es uno de los mayores hándicap de ese trastorno electrolítico. Y este es un trabajo danés, una serie de retrospectivas en los 50.000 pacientes, donde ellos analizan cómo, a partir de un primer episodio, pacientes con un primer episodio de hipercalemia, como en poco más de medio año, el 43% de estos pacientes desarrollan otro episodio de hipercalemia. Y en poco menos de medio año, desarrollan el 57% de estos pacientes un tercer episodio y así sucesivamente. Es decir, que la hipercalemia es un fenómeno recurrente y este trabajo es en enfermedad renal. Pero si vamos a estudios en diálisis, el mismo trabajo de Rossignol que os había comentado anteriormente, vemos en por ejemplo, cómo pacientes que habían desarrollado un primer episodio de hipercalemia por encima de 5.5, como dentro de los 3 meses posteriores a ese episodio, casi el 60% desarrollaba un segundo episodio de hipercalemia. ¿Y esto por qué ocurre? Pues bueno, aquí tenemos algunas de las causas principales de la hipercalemia en hemodiálisis.
Se habla, bueno, de ingesta excesiva de potasio, digamos, suplementos, dieta. Está demostrado que los suplementos, o sea, que hay una correlación débil entre la ingesta de potasio en miligramos y el potasio prediálisis. Por otra parte, está también, ya se ha hablado mucho, el tema de las dietas con déficit de potasio o con no son dietas cardiosaludables, se alejan del concepto de dieta DASH y, por tanto, estos son conceptos que están ahora mismo en entredicho. En cuanto a otro problema que tenemos en los pacientes en diálisis es el estreñimiento, por comorbilidades, fármacos, etcétera. Paciente en diálisis y estreñido, paciente propenso a tener estreñimiento. ¿Por qué ocurre esto? Como sabemos, a medida que disminuye la función renal residual en nuestros pacientes, se generan mecanismos de depuración extrarrenal, mecanismos compensatorios a nivel gastrointestinal. Entonces, se incrementa la excreción de potasio a nivel del colon. Esto ocurre por hiperactivación de canales que son canales de membrana, por ejemplo, el canal BK, que es un canal superconductor. Tenemos también canales en la membrana vasolateral, como el transportador sodio-potasio 2-cloros cotransporter 1. Tenemos receptores mineralocorticoides, donde actúa la reina-aldosterona también en esos canales de colon, solamente a nivel renal. Todo esto explicaría, digamos, cómo el estreñimiento puede influir negativamente en la hipercalemia. Tenemos además, bueno, otras causas, problemas de disciplina en cuanto al paciente, con el cumplimiento de las sesiones, el gran problema del acceso vascular, que también puede influir en esto, sin olvidar, por supuesto, la pseudohipercalemia, que siempre hay que descartarla por problemas mecánicos de la máquina, etc. Y si la hipercalemia per se incrementa mortalidad, o se asocia a mortalidad, además por generación de fenómenos arritmogénicos, también lo puede hacer indirectamente porque constituye en sí mismo una barrera para conseguir un tratamiento óptimo con fármacos, como he dicho anteriormente, cardionefroprotectores. Y esto aquí, las guías recomiendan encarecidamente que los pacientes hipertensos en diálisis, sobre todo si son diabéticos o tienen una insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, sean tratados en primera línea con fármacos como IECA o ARA2, es decir, fármacos inhibidores del sistema renin-angiotensina aldosterona. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros los médicos somos muy preocupados por nuestros pacientes, claro, nos preocupamos y como nos preocupamos, le tememos a la hiperporasemia y no ponemos estos fármacos por ese temor. Y esto es un trabajo que es muy interesante porque, con mucha diferencia, el principal motivo por el que los nefrólogos no pautamos estos fármacos organoprotectores es el temor a que desarrollen hiperporasemia. Y claro, ¿cuál es la realidad entonces en nuestras unidades? Pues en la práctica clínica lo que pasa es que se reducen o se suspenden este tipo de fármacos. Y este es un estudio en el cual el 42% de los pacientes estaban en tratamiento con un inhibidor del sistema renin-angiotensina aldosterona y después de un primer episodio de hipercalemia, fijaros cómo se suspende en más de un 50%, se discontinúa el fármaco. Es tremendo. Y un 13% se baja dosis. ¿Y esto tiene consecuencia? Pues claro que tiene consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se mueren más nuestros pacientes. Y aquí vemos este trabajo con 4.000 pacientes en el cual se ven los efectos de la discontinuación de fármacos organoprotectores en cuanto a la mortalidad. Vemos, por ejemplo, cómo se incrementa en un 39% la mortalidad por todas las causas y los eventos cardiovasculares mayores. Aquí veis la curva, como los pacientes que se mantuvieron con estos fármacos organoprotectores, su supervivencia era superior a los que no. Y es que el mantenimiento de la normoporasemia durante la hemodiálisis es un imperativo, sí, y sin embargo, una necesidad médica que aún no está cubierta. Por eso, viendo las estrategias actuales con las que contamos, estrategias clásicas para cubrir esta necesidad, vemos aquí, por ejemplo, cómo, bueno, ya he hablado de los cambios de dieta, que no merece la pena recordar. En cuanto a la optimización de la prescripción de diálisis, aclarar que a veces, desde un punto de vista logístico, no es factible disminuir los intervalos interdialíticos, como además se ha visto que, cuidado, que si la hipercalemia es peligrosa, utilizar dializados con concentraciones de potasio baja, eso puede generar un gradiente muy alto, es decir, unos cambios bruscos en las concentraciones séricas de potasio en el paciente y puede también incrementar la mortalidad por este motivo.
Además, se han utilizado desde el punto de vista farmacológico en las últimas décadas fármacos que son de los años 50 sin ningún tipo de evidencia en estudios grandes, son los quelantes tradicionales, las resinas, que además se toleran muy mal, el paciente es muy poco adherente y encima provocan estreñimiento. Entonces, todo esto ha hecho que tengamos, insisto, esa necesidad no cubierta en cuanto a la hipercalemia en los pacientes de diabetes. Y de esto se ha hecho eco en los últimos 3-4 años, las sociedades científicas, trabajos que se han hecho, las guías, para, digamos, hacer un nuevo enfoque en el tratamiento de esta hipercalemia. Y ese nuevo enfoque viene dado por nuevas moléculas, por nuevas herramientas terapéuticas magníficas, potentes, eficaces, seguras, bien toleradas, que nos pueden abrir una puerta a este manejo. Y aquí tenemos, digamos, dos de las herramientas a las que me he referido. Una es el Patiromer, otro es el ciclosilicato de sodio y circonio. Ambos son fármacos de vía oral. El Patiromer es un polímero, el ciclosilicato es un cristal. Algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, el Patiromer actúa a nivel de colon distal, el ciclosilicato actúa a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado, que recordemos que hay una concentración aproximadamente de 6.000 equivalentes litros de potasio, es decir, una concentración no desdeñable. En cuanto a la dosis, el Patiromer, bueno, se mueve en un rango de dosis en el paciente con enfermedad renal entre 8.4 y 25.2 gramos, son sobres. En el caso del ciclosilicato tiene ciertas peculiaridades porque el silicato tiene una pauta para hipercalemia aguda, pacientes con hipercalemia moderada que acuden al servicio de urgencias, una pauta de corrección de 10 gramos cada 8 horas durante 48 horas y una pauta de mantenimiento de 5 o 10 gramos al día. Pero es que además, en diálisis, la pauta del ciclosilicato se da de 5 gramos en los días de no diálisis. El Patiromer no tiene una pauta específica para los pacientes en diálisis. Aquí vemos el mecanismo de ellos. El Patiromer, como he dicho, es un polímero que tiene como contraión un complejo calcio-sorbitol que capta potasio y libera calcio. ¿Qué pasa? Que no es tan específico y puede también captar magnesio y eso justifica uno de sus efectos adversos más frecuentes, que es la hipomagnesemia, y más importante además. En cuanto al ciclosilicato, como he dicho, es un cristal inorgánico tremendamente estable, altamente potente, muy específico para el potasio, 25 veces más específico para el potasio que para cualquier otro catión, que lo que hace es captar potasio y liberar sodio. Esa liberación de sodio, digamos, que justificaría también el efecto adverso más importante de este fármaco, aunque luego haré alguna puntualización. Aquí veis el desarrollo farmacológico de ambos fármacos. Arriba tenéis el del Patiromer, aquí tenemos el del ciclosilicato. Básicamente, todos vienen así que son eficaces, seguros y bien tolerados en todo el espectro de la enfermedad renal crónica. Con respecto al tema de la hemodiálisis, he puesto dos ejemplos en ambos fármacos y, desde luego, el más representativo es el estudio Dialyze del ciclosilicato de sodio y circonio, del Lokelma. Es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, controlado con placebo, en el cual se aleatorizaron 196 pacientes en dos grupos. Un grupo a recibir Lokelma, otro grupo a recibir placebo en días de no diálisis. ¿Cuál es el objetivo primario? El objetivo primario era objetivar la proporción de pacientes que se mantendrían en un porcentaje de 4 y 5. Y vemos como en los resultados como el 41% de los pacientes consiguieron ese objetivo, mantenerse en una normocalemia entre 4 y 5 versus el 1% de placebo. Por tanto, la diferencia fue significativa. Y además, esos pacientes no necesitaron ningún rescate de diálisis. Voy a aclarar que este es el único estudio doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo, que existen entre estas dos moléculas con respecto a los pacientes en diálisis. Por otra parte, el Patiromer no tiene este tipo de estudios, tiene otros muchos estudios de tipo observacional, incluso ensayos abiertos, que sí que han arrojado cierta evidencia. Por ejemplo, eso es un trabajo de Vicent Esteve, de un hospital catalán,
Y vemos cómo utiliza el patiromer en diferentes fases utilizando resinas, otras fases corrigiendo dieta, y él concluye que es un fármaco seguro, incluso lo cataloga como fármaco de primera línea en hipercalemia en hemodiálisis. Eso es otro trabajo que prometía, que era el PER, que no está publicado todavía. Este es un póster que se expuso en el Congreso Americano de Nefrología el mes pasado en Filadelfia, y quería ser ambicioso y quería demostrar que el tratamiento de la hipercalemia en hemodiálisis con patiromer podía lograr una variable de impacto, que era disminuir los eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa? Que eso no se demostró, aunque no está publicado, insisto, pero bueno, aquí están los resultados en el póster. Eso no se demostró, y es que si tienes un estudio de 33 pacientes y un seguimiento de 4 semanas, va a ser complicado. Por otra parte, también no solamente existen estudios, digamos, controlados, también hay evidencia en vida real. Y aquí, por ejemplo, vemos este trabajo chino, ¿vale?, del Lokelma, que es un estudio observacional donde utilizaron diferentes regímenes de descenso de tratamiento para la hipoporasemia aguda, utilizando, Lokelma, insulina con glucosa, resinas, etcétera. Y al final concluye que el ciclosilicato fue igual de eficaz que el tratamiento con insulina y glucosa, incluso con algunas ventajas desde el punto de vista de comodidad y seguridad. En vida real también tenemos, varios estudios del patiromer, tenemos los Frenovas, que son las clínicas de diálisis de Fresenius en Estados Unidos, tenemos estudios en España, y la conclusión básicamente es la misma que ellos dan en sus estudios observacionales, que son fármacos que pueden ser eficaces, que son eficaces en hemodiálisis y que pueden ser seguros y bien tolerados. Ahora bien, ¿tenemos expectativas? Pues sí que las tenemos. Tenemos expectativas porque tenemos 2 herramientas farmacológicas que son potentes, son eficaces, son bien toleradas, con un perfil de seguridad bueno, y que básicamente esto nos permite individualizar. Es decir, como son fármacos con determinadas características, con determinadas diferencias, algunas las he mencionado en cuanto al perfil de seguridad, en cuanto a la rapidez de actuación, etcétera, tenemos herramientas para individualizar en los pacientes, que eso yo creo que es de lo que se trata, tener un arsenal para poder decidir qué pacientes se benefician de un fármaco o de otro. Este es el perfil de seguridad. Como os comenté, el Lokelma básicamente se habla del edema. Cierto es, y hay que aclararlo, cuando el edema se dio en un 5,7% de los pacientes que se trataban con Lokelma, y se trataron en dosis supraterapéuticas con dosis de 15 gramos. En las dosis que utilizamos actualmente no son así. Luego hay que ver en vida real hasta qué punto esa sobrecarga de sodio, que, ojo, no es tanta, son 400 miligramos de sodio, 17 miliequivalentes, ¿vale?, hasta qué punto puede influir en un paciente con edema, insuficiencia cardíaca, etcétera. Y, en contrapartida, el efecto adverso, digamos, más importante, más llamativo del patiromer es la hipomagnesemia, como os dije, al no ser específico, capta también magnesio en lugar de potasio. ¿Resultados pendientes? Bueno, aquí tenemos la plataforma maravillosa Crystallize, donde vemos los estudios que están en marcha con los posibles resultados próximos. Y yo tenía, francamente, expectativa con este estudio, con el seguimiento del Dialyze, en el cual ellos también querían demostrar que el tratamiento con Lokelma, con ciclosilicato, podía disminuir los eventos cardiovasculares. Desafortunadamente, supe ayer que el estudio se ha cancelado, aún no se ha publicado, pero se ha cancelado porque tenían una buena N en España, pero no en el resto de Europa, y es una pena, pero bueno, está pendiente de publicación. Yo supongo que la publicación, los resultados que saldrán serán de que es un fármaco eficaz, como ya sabemos en otros muchos estudios, pero esa variable de impacto de disminución de eventos cardiovasculares, disminución de arritmias, de muerte súbita, eso no lo sabremos ni en este fármaco ni en el otro, porque ya vimos que tampoco en el PER se demostró. A modo de conclusión, lo más importante, mantener la normocalemia en hemodiálisis es una necesidad médica que no está cubierta. Los pacientes en diálisis a menudo dependen de estrategias adicionales para tratar la hipercalemia. Hay que evitar suspender o disminuir fármacos cardioprotectores sin agotar otras medidas, es decir, no al cortoplacismo, que es lo que muchos a veces tendemos a hacer. Evitar la asociación de fármacos
que pueden ser potencialmente hipercalemiantes, como pueden ser los AINES, el dimetropin, heparina, etcétera. Evitar el estreñimiento, fundamental. Y en la hipercalemia persistente, utilizar tratamientos eficaces, bien tolerados y seguros que corrijan la hipercalemia y que eviten, sobre todo, las recurrencias.